Dios desea que estemos firmes y constantes en su obra, en la obra del Señor, hoy y siempre. O sea que no va a ser un momento, es siempre, como lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque habemos personas que somos inconstantes en las cosas del Señor, en las cosas del mundo también, porque vamos y venimos, fluctuamos. Entonces, aquí estamos para servirle, para tratar de cada día cambiar, renovar y ser firmes en la fe, como lo dice su palabra. Entonces, podemos ir, por favor, si me acompañan, primeramente para comenzar con la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 1:8? Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. ¿Qué es una persona inconstante? O sea, una persona de doble ánimo es aquella que comienza una cosa, no la termina. Quiere avanzar hacia una meta, se forma una meta, vamos a hacer ejercicio. Al principio del año, va una vez, va 2 veces, va el primer mes, va el segundo, si quiere, pero ya de ahí se olvidó. Entonces no es una persona constante. Exacto. Si dice, voy a leer la palabra de Dios, la Biblia. Oh sí, este año la voy a leer, pero completico, se lo propone. Eso lo dijo y lo pensó. Pero cuando ya llega el momento, empieza a leerlo. Ay, pero qué Génesis tan aburrido. Ay, no, ya esto se va haciendo como más pesado. Ya comenzó con ganas cuando Dios hizo al hombre, cuando formó la tierra, todas las cosas. Pero luego va haciendo de que, no, ya se dejó. Cuando no ha terminado Génesis, cuando ya terminó de leer la Biblia, porque se cansó simplemente. Entonces ya no va a seguir. Eso es inconstancia. No es un hombre constante, una mujer constante en nada. Dice, pongamos, voy a estudiar. Así voy a estudiar. Voy a estudiar, pongamos, en este país estudiamos inglés. Vamos, cuando llegamos, voy a estudiar inglés. Pero cuando ya va y llegó a los verbos o algo así, ay no, pero qué cosa tan difícil. Ay no, ya no voy a seguir, ahí la dejo también. Y así va cambiando todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo está dividida en dos. Pongamos, mire esto, un ejemplo. Está en la iglesia. Está en la iglesia para que escuchen todos los que están aquí. Está en la iglesia, pero luego también le gustan las cosas del mundo. Esa persona está dividida en dos, porque está en el mundo y quiere estar también en las cosas de Dios. No se puede hacer eso. O es recto en una o es en el otro. Entonces, así comienza la persona de doble ánimo. A veces la misma persona no se da cuenta porque es una indecisión completa en ella. Da para adelante, da para atrás. Entonces, no se puede. Entonces, como dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es lo que dice la palabra de Dios. En todos sus caminos. Qué palabra más hermosa, pero es verdadera. Porque la palabra de Dios no miente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos. Lo que emprenda, nada termina. ¿Por qué? Porque es inconstante. Así que, ¿qué dice? Sí, son de doble ánimo, que es inestabilidad en sus pensamientos, en sus opiniones y en su conducta diaria. En esa persona no se puede creer. No se puede esperar nada porque no sabemos, cambian de momento. O ahora dijeron una cosa y luego dicen la otra.
Eso es una persona de doble ánimo. ¿Cómo sé si soy de doble ánimo? ¿Cómo sabemos? En esta forma, en ser vacilantes, ¿sí? Vacilantes. Vacilamos mucho en lo que queremos hacer, actuar de una manera hoy y en otra mañana. Entonces estamos ahí como que va y viene. Síntomas: inestabilidad en su modo de pensar. No son firmes, no tienen firmeza en lo que piensan, en lo que dicen. ¿Por qué? Porque carecen de convicciones sólidas. No tienen esas cosas. Son fieles, no son fieles y no se puede confiar en ellas. Esa es la realidad. Así que, mis hermanos, vamos a seguir si me pueden seguir a Mateo 6, 20, Santiago 4, 8. Estamos ahí mismo en Santiago, que dice así, Santiago 4, 8. Vamos a ver qué dice. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que limpiar primero nuestros corazones. ¿Para qué? Para que venga un ánimo completo, para que podamos pensar rectamente, tanto en las cosas de Dios como en las cosas que tenemos que hacer diario. ¿Cuántas personas hay en un trabajo que saben que ese trabajo las está matando, que se están acabando, pero no lo sueltan porque no toman la decisión? No toman la decisión de decir, esto me hace daño, yo lo voy a dejar, voy a seguir en a buscarme otro que sea mejor, ¿no? Entonces, ¿cuánto no nos ha pasado eso que vemos que nos está haciendo daño el trabajo y seguíamos ahí por diferentes razones? Pero la persona de doble ánimo no piensa en cambiar, sino que ahí sigue hasta morirse o hasta que la boten del trabajo. Eso es una realidad. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice, se trata, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo primero que tenemos que purificar es nuestros corazones. ¿Para qué? Para que las cosas nos cambien, para poner nuestra vida en orden, para dejar de ser de doble ánimo. Así que estamos en lo correcto, ¿verdad? Bueno, dice en Mateo 6:24, por favor, Mateo 6:24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si vamos a servir a Dios, tenemos que entregarnos completamente a servirle, porque Él es Dios celoso. Entonces, no podemos seguir la riqueza. Se refiere a las riquezas y a las cosas del mundo, porque mucha gente se vuelve, después que está en las cosas del Señor, que ya lo recibió, lo aceptó en el momento del corazón, después están regresando hacia atrás. ¿Por qué? Porque las cosas, volvemos atrás diciendo, ¿y cómo es lo que quedó atrás? Eso es doble ánimo. Entonces, como dice, aborrecerá al uno y amará al otro. Tenemos un Dios que es celoso en todas las cosas para Él. Él es celoso y Él, aunque nos perdona, pero tenemos que estar listos para no pecar. Por eso lo dice en su palabra. Entonces, tenemos que estar pendientes a lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno
y aborrecerá al otro. O estimará al uno o aborrecerá al otro. Entonces, Dios es un Dios de orden. A Dios no se le puede engañar. Él escudriña los corazones. Yo puedo estar hablándole a alguien y esa persona pendiente a mí porque le estoy hablando. ¿Y qué pasa? Cree que le estoy diciendo la verdad si yo no soy una persona íntegra. ¿Ah? Sí, pero no puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Él se está refiriendo a la riqueza al mundo, porque el mundo atrapa muy fácil a las personas, porque atrae por los pensamientos, por las palabras que otros dicen, ¿verdad? No podemos estar pensando en que sí, estamos en la iglesia, pero cuando salgamos de aquí nos vamos a la rumba. No podemos pensar en eso. Sí, es verdad. ¿Cuántos cristianos están en la iglesia ahora mismo, pero luego tienen una fiesta y se van a bailar? Eso no es correcto, porque eso no le agrada al Señor. Porque ahí dice, o a uno ama a un señor o ama al otro, que es Dios, ¿verdad? Entonces, se está refiriendo también a lo de Satanás en estos momentos, para hablar más claro. Dios es Dios celoso. Así que ya íbamos avanzando en esta explicación, mi hermana. Ahora vamos, por favor, vamos a seguir en Hechos 2:46. Si me pueden acompañar. Hechos 2:46. ¿Qué dice Hechos 2:46? Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando se puede compartir con los hermanos, con la familia, aún con una persona que no conozcamos, pero que tiene necesidad. Ah, qué lindo es nuestro corazón, se siente cuando podemos servir. ¿Ah? No vamos a dar de lo que nos sobra, vamos a dar de lo que Dios nos da, porque Dios es un Dios todopoderoso y Dios justo, y Él nos enseña. Aquí dice, compartían el pan. Mire, comían juntos con alegría y sencillez, no con altivez. Ay, yo le di a fulano, ahí lo decir después, eso no sirve, mejor no lo haga. Porque a Dios le agrada es el corazón limpio, un corazón agradable, para poder servir con ánimo y alegría. Lo dice su palabra. Así que más claro no puede hablar la palabra de Dios. Compartían el pan en sus casas. Ay, qué lindo. ¿Ah? Que podamos, mira, aquí cuando ya nosotros terminamos aquí, compartimos lo que haya. Pero lo compartimos con alegría, un cafecito, amor, sí, un pan, lo que cada uno trae con alegría y con amor, sí. Porque sin amor nada sirve, nada sirve sin amor. Así que seguimos, si es tan amable, Deuteronomios 6:5. Vamos a ver, Deuteronomios 6:5. Deuteronomio 6:5. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y en todas tus fuerzas y con todas tus fuerzas. Óigame bien. Pero también dice el 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Óigame, esto es bien. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que aquí no hay menguar.
No, voy a hacerle con un poquito porque yo necesito amar por este otro lado. No, a Él se le ama con integridad. Todito, completo o nada. Lo que hacemos muchas veces, mis hermanos, que nos olvidamos de esta palabra y ponemos el amor en otra cosa. Amamos más al hijo, amamos más al nieto, ¿sí? A la hija. No, a Él se le tiene que amar sobre todas las cosas, porque a Él, como dice la palabra, que a Él se le adora. Por eso Él busca adoradores en espíritu y en verdad. A Él se le adora. Desde que yo conocí el significado de la palabra adorar, yo no se la digo a nadie. A nadie. Ni a mis nietos, ni a mis hijos, que es lo más lindo, lo más sagrado que Dios me ha dado. No, porque solamente al Señor tu Dios adorarás. Amén. Nada más, esa es una palabra, así como Él se la dijo allá a Satanás, allá cuando Él lo llevó allá al alto a mostrarle toda la tierra y todo y a provocarlo para que le rindiera homenaje a Él y lo adorara. A Él solamente. Entonces, mis hermanos, clarito lo dice en su palabra. De Deuteronomio 6:5 al 6. Muy claro entendieron, ¿verdad? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es para que las llevemos siempre donde quiera que vayamos. Cuando nosotros salimos y vamos a la calle, nosotros no nos podemos callar. Nosotros tenemos que hablar. Nosotros en todo sitio donde estemos, nosotros hablamos del Señor. Y siempre nos hacemos la pregunta, oye, ¿ustedes no ven que nosotros siempre hablamos del Señor en todas nuestras conversaciones? Porque Él es el centro de nuestras vidas. Él es el centro de nuestras vidas. Por eso es que en toda conversación está el Señor. Porque sin Él no valemos nada. Así que seguimos, por favor. Dice en Santiago 4:8, volvemos allá porque ya lo habíamos dicho, pero allá comenzamos. Santiago 4:8, que dice, también lo estoy buscando como ustedes. 4:8. ¿Cuál es? Santiago 4:8 dice, sí, no lo habíamos dicho. Sí, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por eso es que dice de doble ánimo. La persona de doble ánimo no llega a ninguna parte, porque donde quiera que está, no tiene estabilidad. No piensa recto como a Dios le agradaría. Voy a hacer esto como se los explicaba al principio, pero no llega a nada. ¿Cuántas personas dicen se entregan al Señor? Oh, sí. Y luego vuelven atrás. Pisaron el arado, pero vuelven atrás porque siempre están pensando como el pueblo de Egipto. Les voy a poner ese ejemplo. El pueblo de Egipto era de doble ánimo. ¿Por qué? Porque vieron que el Señor los sacó de allí con todos aquellos prodigios, aquellas muestras que Él hizo delante del faraón y el pueblo de Egipto para sacarlo, porque Él endureció el corazón del faraón para Él poder mostrar todo su poder, su gloria en aquel momento, pero ¿qué pasó? Los sacó y fueron, sí, todos muy contentos y les dio alhajas, les dio de todo, como ya sabemos la historia. Pero cuando están en el desierto, sienten que tienen hambre, entonces empiezan a volver atrás, a pensar en la carne que comían en Egipto, en el pescado que comían en Egipto, que allá comían esto, comían lo otro. Pero no pensaban que ellos en Egipto estaban siendo maltratados,
ellos, sus hijos, todas sus familias, juguete porque iba y juguete porque no venía. Entonces, ese era un pan para desearlo. Ya ellos no veían que eran libres. Aunque fueron libres, ellos se sentían atados acá, porque ellos no se apartaron nunca de Egipto. Por ese motivo ellos se quedaron allí tirados. Toda esa generación que salió de allí de Egipto, los mayores, se quedaron. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde, un pueblo de doble ánimo. Entonces, no llegaron a mirar aquella tierra prometida que había sido ofrecida para ellos desde Abraham. No la alcanzaron. ¿Por qué? Por ser rebeldes y por ser inestables. Inestables, porque el que es así es inestable. ¿Ah? Se quejan por todo. Se quejaban. Así, No así que ellos no veían la gloria de Dios, sino que veían atrás, porque su corazón quedó atrás. Aunque no dejaron a nadie atrás, pero ellos seguían pensando en aquello allá, porque eran de doble ánimo. Porque si hubieran sido directos, hubieran pensado, estamos libres, vamos hacia adelante, de la mano de Dios. Y si Él nos sacó de allí, Él nos va a llevar hasta la tierra que nos prometió. Prometió a sus padres, pues. Entonces, pero no. Ellos quedaron enredados con Egipto. Se quedaron completamente allí. Así, mis hermanos, que vamos a ver aquí en Marcos 7:21. Vamos a ir a Marcos 7:21. Si son tan amables. Marcos 7:21. Dice, vamos a ver, porque yo también estoy escudriñando cada día, cada momento. Y ustedes cuando ya lleguen a sus casas, también pueden mirar, comparar y estudiar para que retengan esta palabra que Dios nos ha dado hoy. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Estos son los 7 pecados capitales, porque dice aquí, los hurtos en el 22, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, porque el hombre habla lo que su corazón tiene por dentro. Si alguien llega y se tropieza, por decir, y se dio duro en el pie, la gente del mundo lo primero que va a salir es una mala palabra. Nosotros decimos, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Así decimos inmediatamente. ¿Ah? Ayer cuando me caí ahí, que me caí desde aquí, fui a caer allá, fue una caída bárbara, de verdad que sí. Y lo primero que dije, Dios mío, ayúdame. No me podía mover. Corrió mi hijo a darme la mano y dijo, espérate, que no puedo moverme, tenía mareo. Wow. Pero dije, y mi hijo estaba orando en el momento y yo decía, Señor, gracias porque me voy a poder parar. Fue una caída bien fea. ¿Te resbalaste? ¿Qué pasó? Y aquí está. Entonces, después explico. Entonces, ¿qué resulta? De que me esperé un momento, mi hijo me dio la mano y gloria a Dios me pude parar y aquí estoy de pie. Y el golpe fue en todo el fémur y el lado izquierdo. Fue duro. Aquí me caí y fui a caer allá. Pero por la misericordia de Dios, aquí estoy. Entonces, por eso es que nosotros, en vez de salir como en otros tiempos, podíamos decir una mala palabra, ahora lo que decimos es, Señor, gracias porque no me pasó nada. Gracias por glorificarte, por cuidarnos, en el nombre de Jesús. Así que todas estas cosas, mis hermanos, por eso es que tenemos que sanar nuestros corazones de todas estas cosas, de todos estos pecados capitales, porque no hay pecado chiquito, todos son grandes. La mentira,
los malos pensamientos arraigados en nuestros corazones. Todos, tantas cosas que habla la Biblia. El que está en fornicación, el que está en adulterio, todo esto es pecado. Los homicidas, pecado. Los que se matan, También. esos van derechito al infierno todos, porque no hay otra. Si no, los que se matan no tienen escapatoria, porque ellos se mataron. Y derechito van al infierno. No hay otro lado. Mientras que estos otros capitales, estos pecados capitales que muestra la palabra, si nosotros nos arrepentimos, sí, Dios nos perdona, porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios fiel, un Dios amoroso, porque Él dio a su Hijo para que muriera por nosotros y salvarnos del pecado y darnos una vida eterna, que es la que esperamos todos en esta forma. Así como estamos siguiendo, si seguimos al pie de su palabra, no quiere decir todavía no somos santos, pero estamos buscando la perfección para que el día que Él venga por su iglesia o partamos antes, estemos listos. ¿Ah? Yo antes le tenía miedo a la muerte. Ay, sí, cuando me metan en ese cajón y en ese hueco, Dios mío, ¿qué va a hacer? Sí, yo lo pensaba, pero ¿qué? Ya no tengo miedo a la muerte porque cada día me estoy revistiendo más de ese hombre nuevo que habla la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que ir cambiando, renovándonos, no para mal, para mejorar. Todo día. Entonces, ya yo lo tengo. Ayer le decía yo a mi hijo, ay, mi hijo, pues mira, después que me caí, si es que Dios me llama a su presencia, estoy lista. Me decía, ay, mami, no me digas nada. No te preocupes, que todavía voy a vivir como 50 años más. Así que no te preocupes, yo no le tengo miedo a eso. No, ¿qué va? Bueno, aquí tengo otro, Mateo 14:28, si son tan amables me pueden seguir. 14:28. Que dice así. A ver, yo también lo busco. Con calma. 14:28. Dice la palabra de Dios. Entonces, pero les voy a leer desde el 26. Les voy a hablar ahora de Pedro. Pedro era una persona bien inconstante. Ay, como decimos, bien terco, pero era para adelante y para atrás. Ese era Pedro, que dice aquí en Mateo 14:26, dice, y los discípulos viéndole andar en el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Como entonces dice aquí, en el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, mire esa palabra tan hermosa, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero en el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Él tuvo miedo y todos nosotros en un momento podemos tener miedo, pero él era de doble ánimo porque si él tomó la decisión de pisar en el agua, que se necesita tener también un ánimo buen fuerte, pero luego cuando él ve la tormenta y se fijó en el mar, todo lo que estaba sucediendo en los vientos, él tuvo miedo. Por eso cuando él le dice, pero ¿por qué tuviste, hombre, como quien dice, hombre de poca fe? Sí. No tuviste fe para seguir adelante si yo estaba aquí tendiéndote la mano. Entonces ahí está el asunto. ¿Por qué? Porque él era de doble ánimo, él era impulsivo, él era pesimista. Ese era Pedro. ¿Y cuántos somos así? Muchos.
tenemos esos momentos así, entonces, indeciso. Era tanto tiraba para adelante como tiraba para atrás. Fue el que más, ¿cómo le diré yo? El que más se puso ahí a hacer cosas que ninguno de los apóstoles hicieron.